Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenido al programa Nuestra Entrevista de Radio Nuestra América. Es para mí un honor tener en los micrófonos y en las redes sociales a Edgar Santillán, un periodista peruano que tiene una amplia trayectoria dentro de los medios de comunicación de su país, y ahorita nos va a explicar mucho sobre su experiencia como profesional en estos medios de comunicación. Es locutor, actor, maestro de ceremonias, poeta, y también es coach o es prácticamente instructor en locución, expresión oral, maestría de ceremonias, y me imagino que oratoria también, ¿no? Para que la gente sepa declamar y ese tipo de situaciones. ¿Cómo empezó usted dentro del campo de la locución y cómo llegó a hacer lo que hace hasta ahorita? Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenas noches al público que nos está viendo, que nos va a ver, y agradecerte, ¿no? En primera a ti, Armando, por esa deferencia hacia mí para poderme hacer la entrevista. Ahora, ¿cómo nace en mí, digamos, este tema de la locución o el tema de todo lo que es comunicaciones? Pues yo ya lo llevaba esto creo que en la sangre, ¿no? Desde chiquito. He tenido familiares que han sido periodistas y siempre me ha gustado esto. Aparte que el periodista por sí es curioso, ¿no? Yo siempre he sido un muchacho bien curioso, ¿no? Siempre he querido saber qué hay más allá de tal cosa o tal situación. Entonces siempre he estado ahí. Hasta que se me dio la oportunidad de estudiar y bueno, fui desarrollándome en el tiempo. Y también me metí a todos los talleres, aparte cursos, simposios, congresos, de todo lo que yo podía estaba ahí, metido ahí, tratando de aprender más, ¿no? Hasta que ya el año 98, digamos, yo lo pongo como el año que yo empecé ya profesionalmente a avanzar en todo este campo ya de la locución y todo lo que me he ido abriendo camino, ¿no? No solamente la locución, sino también en la actuación, en la poesía, en la maestría de ceremonias, de animación, etcétera, todo lo que he venido haciendo, ¿no? 24 años ya. Bastantes. Yeah. Sí. Le han dicho que usted declama como Jorge Lavat, que tiene la voz como Jorge Lavat, o tiene el estilo de Jorge Lavat, el mexicano que recientemente dejó este mundo. Pero también lo ha puesto usted como el mejor declamador de la década, ¿no? En el año 2021. Platíqueme de eso un poco. Sí, bueno, mira, Jorge Lavat es mi inspiración en sí, ¿no? Él no es que declame como él, ya quisiera en realidad, ¿no? Porque tiene una voz bien grave, ¿no? Es una voz interesante que no encuentras en la actualidad, no hay ese tipo de voces ya no encuentras realmente, ¿no? Entonces, pero sí, digamos, a mi estilo, hago lo que él hacía, que es la poesía, lo que él creó, ¿no? La poesía hablada. Entonces es lo que él hacía con mucho arte y es muy famoso por un poema que ustedes pueden encontrar en YouTube, se llama Desiderata, y muchos más que encuentras ahí, que la gente que ha subido sus poemas, y muy buenos, ¿no? Porque él agarraba y extraía las músicas conocidas de cantantes conocidos de su tiempo, háblese de Julio Iglesias, Roberto Carlos, de Camilo Sesto, etcétera. Y él, respetando tanto la letra de la música como la melodía, las llevaba a la poesía, ¿no? Uh-huh. Pero no es simplemente que tú lo lleves a la poesía o lo declames por declamar, sino es meterle inflexiones de voz, matizar la voz, darle emoción. Emoción es lo que lo hace bonito y atractivo a este género, digamos, de la poesía, que viene a ser pues la poesía hablada, ¿no? Porque yo con experiencia te digo que en todos los recitales que he tenido, tanto online como ya presenciales últimamente, se capta mucho la atención, sobre todo de parejas y de mujeres, ¿no? Este tipo de poesía, a diferencia de la poesía tradicional, que también la hago, ¿no? Que también he recitado de cantantes, de literatos de la escritura universal, César Vallejo, etcétera. Pero me inclino más por el lado de lo comercial, ¿no? De músicas muy conocidas, tanto antiguas como muy modernas. Por ejemplo, he hecho una la de Sebastián Yatra, Cómo Mirarte, por ejemplo, que es una canción muy actual, un cantante muy actual. De Camilo también he hecho una que canta con Pablo Alborán, no me acuerdo ahorita el título, pero también la hice, ¿no? Pero
ahí estamos, ¿no? Entre cantantes actuales, cantantes antiguos, llevando esa música, pero en una versión de poesía, como dije, con emoción, con entonación, con motivación, y que el público pues lo atrapes, ¿no? Lo atrapas inmediatamente con cada música, porque yo trabajo en base a pistas. O sea, pongo la pista del cantante, que obviamente a primer oído, pues la gente dice, qué chévere, ¿no? Mira, Camilo Sesto, Roberto Carlos, qué sé yo, y ahí entra mi voz, que es una voz que no la imposto, porque es natural, en realidad yo no imposto, pero sí es mi voz natural, donde inflexiono bastante la voz y la susurro bastante, ¿no? La susurro bastante para que, como digo, llegue bien al oído del interlocutor. Hablando del locutor, yo di clase de locución hace años, pero era muy común en ese tiempo que los estudiantes latinoamericanos querían impostar su voz como para impresionar, pero se oía muy fingida. ¿Cómo maneja usted este tipo de situaciones donde llegan estudiantes y quieren, muy buenas tardes tengan todos ustedes? Sí, entonces, mira, quitar esas creencias de que hablar así es como debe ser un locutor. Claro, es que fíjate, lo que pasa es que ese es el de antaño. Lo que tú me cuentas es lo que se hacía antiguamente, ¿no? Que esas voces señoriales que habían en la radio, ¿no? Muy buenas tardes, bienvenidos. A continuación nos encontramos con el señor tal, a quien vamos a... ¿no? Ese tipo de forma de hablar señorialmente, y la voz, como tú dices, impostada. Impostar viene de impostor, pues, ¿no? De engañar con la voz. Pero la verdad que ahora, por lo menos aquí en Perú, casi nadie, muy pocos son solamente gente de la vieja escuela que hacen eso, ¿no? Pero ya los actuales, ya no. O sea, tú oyes radio y oyes publicidad, y lo que te piden generalmente, por experiencia propia, cuando voy a algún estudio de grabación, lo que te piden es lo más natural posible. Entonces ya no entra la impostación por ningún lado, ¿no? Porque si, por ejemplo, ¿no? Supongamos un ejemplo, yo diría, te amo mucho, ¿no? Impostado sería, pues, te amo mucho, ¿no? Te amo mucho, ¿no? Pero más natural, te amo mucho, ¿no? Más natural, ¿no? Y así es lo que quieren ahora, que sea más natural, que se note tan impostado, o que no se note ni siquiera que estás leyendo, ¿no? O sea, lo quieren más natural. Entonces, eso, yo me inclino por ese lado, no de la impostación, que nunca lo he hecho en realidad, porque lo mío es natural, como hablo, lo locuto, ¿no? Es tal cual. ¿Y cómo manejan ustedes el aspecto de la dicción? ¿Qué tan importante es la pronunciación de toda palabra? Y más cuando hay radios que son a nivel mundial, como en el caso de la mía, donde se escuchan diferentes acentos, los argentinos, claro, mexicanos, los mexicoamericanos. ¿Cómo maneja usted la dicción en el caso de sus clases? ¿O nada más por ser puros peruanos, o tienes también estudiantes de otras partes? No, te cuento que, mira, yo, claro, he tenido, por lo general cuando ha sido presencial este tema, sí, obviamente he tenido mucho compatriota, ¿no? Peruano, tanto de aquí de la capital como también del interior, ¿no? Porque me he paseado por varias provincias de aquí de Perú. Pero, por ejemplo, te cuento una experiencia que he tenido hace poquito, hace un mes atrás o 2 meses atrás, que me propuse hacer masterclass, que he hecho 2 masterclass, por ejemplo, gratuitos de locución. Le habíamos puesto de título Aprende y Emprende con tu voz, ¿no? Y resultó muy bueno, y entró mucha gente. Me sorprendió porque entró gente de El Salvador, gente de Paraguay, gente de México incluso también, gente de Argentina, gente de aquí mismo, de acá de Lima, ¿no? O sea, era variopinta el público que había ahí, pero para todos iba lo mismo. O sea, la misma recomendación que yo hago en el tema de la dicción, ¿no? ¿Cómo tú aprendes mejor la dicción? Es más allá de los ejercicios, porque hay ejercicios que ustedes debes saberlo también tú, el lapicero en la boca, ¿no? Y un montón de cosas que hay ahí, pero lo más importante es saber leer, y es lo que yo siempre les recomiendo, ¿no? Porque ahora, con tanto dispositivo moderno, pues se ha perdido bastante ya el tema de la lectura. Ya tú te vas a una biblioteca física y oye, no encuentras a mucha gente. Bueno, acá hablo de Latinoamérica, ¿no? Porque imagino que en Europa es diferente, pero hablo de nivel Latinoamérica, en nuestros países, pues vas a una biblioteca física y ya no encuentras gente que está leyendo, que está sacando su carnet de lector, como le decían aquí, ¿no? Para que pueda regresar otro día a sacar más libros o investigar.
Entonces, ya con este tema de la tecnología, pues ¿a dónde vas? A San Google, ¿no? Busca, ¿que necesito tal cosa? Voy a Google, ¿no? Entonces, y hacemos copia y pega, ¿no? Copia y pega. Entonces, eso ha eliminado completamente el tema de tener que leer. Antes en el colegio acá, y supongo de repente también cuando usted le han enseñado, le han pedido, pues, oye, hazme un resumen de tal parte, haz un sinopsis de tal cosa, ¿no? Así nos enseñaban a nosotros antiguamente, pues, ¿no? Pero ahora, pues, todo es totalmente diferente. Entonces yo cuando enseño o cuando yo doy alguna clase que tenga que ver con locución, les recomiendo que lean bastante. Y sobre todo algo muy esencial es respetar los signos de puntuación. Porque ya, al no leer, tampoco sabes respetar los signos de puntuación. Ves un punto y sigues de largo, ves un punto y coma igual, ¿no? Entonces, siempre hay que rescatar esas cosas antiguas para llevarlas a la práctica hoy, ¿no? Porque, como te digo, ya no, los jóvenes de hoy en día, incluso muchos adultos también, ya no respetan los signos de puntuación. Entonces, ¿qué pasa? En la locución, que se dice una lectura que no tiene ritmo, no tiene nada, es una lectura plana, ¿no? Lo lees tal cual, plana, ¿no? No es lo mismo, por eso, poniendo otra vez el caso de por decir la palabra, te quiero mucho, no es lo mismo te quiero mucho como decir te quiero mucho, ¿no? Le estoy dando más énfasis, más entonación, le estoy dando más color a la voz, ¿no? Entonces, igual es en general, digamos, en eso, ¿no? Entonces, por eso la dicción es importante, más allá de los ejercicios que hay, de lapicero en la boca, ¿no? Etcétera. Tienes que respetar los signos de puntuación y leer. Tienes que leer bastante. Hay libros electrónicos que se descargan ahora por internet, gratis. Okay. Tengo una pregunta con respecto a quién podría ser uno de sus referentes en todo lo que usted hace. Y escuchándolo me recuerda mucho a Alberto Cortés, Facundo Cabral. ¿Tú has tenido influencia de ellos en usted? En la forma como declaman, la forma como lo cantan, como lo dicen. Mire, los he escuchado porque de ellos lo que ellos hacen es trova, pues, ¿no? Uh-huh. Los he escuchado a ellos, pero hay algo, digamos, un poco de influencia, pero más es de tu compatriota, Jorge Lavat. Me inclino más por él, por su forma de cómo él llevaba la poesía cuando él la transmitía. Y tenía esa misma llegada, como te digo, tú ves de las pocas grabaciones que he visto, porque creo que no hay muchas en internet, en YouTube, o sea, se escucha, claro, hay un montón de él, de la voz, pero no se le ve a él en presentaciones públicas, a eso me refiero, pero en las poquitas que he visto, tú veías cómo la gente, captaba a la gente con su voz, apenas él empezaba a recitar, capta a la gente, ¿no? Entonces, en mi caso, como te digo, por experiencia propia, capto en el tema de parejas, por ejemplo, muchas parejas ahí, ¿no? Y mujeres sobre todo, que es lo que se capta más. He tenido recitales, por ejemplo, el 2020, antes de que empiece todo este problema de la pandemia, que ya conocemos, hice un recital en una ciudad de aquí que se llama Pucallpa, aquí en el interior del país, en la selva de aquí de Perú, y en un hotel 5 estrellas, muy bonito todo. Y que cuando yo empecé a hacer este recital, empecé a promocionar, nadie daba pues como dicen, un sol de credibilidad de que se iba a llenar. Y entonces yo dije, vamos a hacerlo gratis, vamos a llamar a los universitarios de la universidad, vamos a llamar a los jóvenes para que vayan ahí, se sienten allí. No te miento, no hubo espacio en ese ambiente que nos dieron del hotel, se llenó completamente, y incluso fueron muchos. No solamente fue el director de cultura de esa ciudad, fue el gerente del hotel, o mucha gente importante de ese sitio, más allá del público también que llegó como invitado, y bastante gente joven que me dio gusto, ¿no? Por el lado de gente joven que levantaba la mano y decían, yo quiero recitar, ¿no? Y habían venido ahí con su papelito preparados para recitar, ¿no? Muchachos que tú lo ves en la calle y tú dices, oye, está pensando en el reggaetón, está pensando en otras cosas, ¿no? Pero no, ahí estaban interesados en poesía, ¿no? Y eso es lo que yo he venido haciendo, tanto he venido haciendo en esta ciudad que te digo, en la selva, donde he estado un año, he estado casi de largo, que bueno, era como me decían a mí como gestor cultural ya, ¿no? Yo hacía la función como de un gestor cultural de ese género literario, porque le he estado dando impulso en esa ciudad bastante a la poesía, ¿no? Para que más gente reconozca a este género literario
como que también es importante, ¿no? No solamente es el escritor que tiene su libro y va con su libro y lo presenta, ¿no? Sino también es el poeta, ¿no? Hay que darle realce también a la poesía, porque es parte de la cultura también, ¿no? De una zona, de una parte, de un país, de una ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, he estado haciendo pues la de gestor cultural también ahí. Y aquí en Lima, que he vuelto nuevamente a mi lugar de origen, aquí en la capital, pues también estoy viendo, he tenido presentaciones ya presenciales, he tenido algunas entrevistas también que me han hecho, así como tú lo estás haciendo, hablando sobre mi poesía, recitándola, ¿no? Entonces, es bonito, a mí me gusta, me encanta. ¿Y qué más daría para que se vuelva todo normal, ¿no? Porque aquí con esto de la pandemia, esta historia de la pandemia, pues recién aquí en Perú te cuento que a partir de hoy, no, desde ayer, recién se nos está permitiendo quitarnos la mascarilla, ¿no? Entonces, y las cosas se están volviendo a la normalidad, pero de a poco, ¿no? Entonces está un poco de lucha todavía por llegar a lo que era a la normalidad, entre comillas, que era pues estos recitales presenciales, ¿no? Que habían antes, y estas cosas tan bonitas, porque no es lo mismo, o sea, siempre he dicho, ¿no? La tecnología nos ayuda bastante, pero no es lo mismo cuando uno es artista, el feedback que tienes con la gente, con el público, ¿no? Porque tú estás en un ambiente donde está la gente ahí sentada y mientras tú vas recitando, ves cada reacción del público. Y como el cantante dice, ¿no? Para mí, cuando tú le preguntas a un cantante cuál es el mejor regalo para un cantante, es el aplauso, ¿no? Igual, pues es bien bonito cuando la gente te termina aplaudiendo o se acerca después de tu recital, oye, una foto, oye, no sé, te compro tu disco, una cosa así, es una experiencia formidable. Muy bien, por último, ¿cuál es lo máximo que usted ha logrado en todos sus años, 24, 25 años que tiene en la carrera? Donde diga, ya la hice, estoy satisfecho con todo lo que he hecho en mi vida. Bueno, yo no me arrepiento de nada, en realidad, de nada de lo que he hecho en mi vida, a pesar que me he equivocado, como todos, sea en mi vida personal, en mi vida pública. No me arrepiento de nada, he hecho muchas cosas que las puedo considerar en pequeños logros, en grandes logros que he avanzado. Por ejemplo, una de las cosas que yo que siempre quise hacer es sacar, a diferencia de mucho escritor, un libro. En mi caso dije, tengo que sacar un disco. Y lo logré, o sea, fue una de las satisfacciones más increíbles para mí, sacar mi disco, un disquito que reúne 19 tracks con 19 canciones hechas poesías, y que tuve el gusto de presentarlo con la venia del Ministerio de Cultura y mucha gente que me apoyó en su momento para presentarlo por todo lo alto, como se dice, y tener eso tan bonito, pues, que queda como recuerdo, ¿no? En uno, ¿no? Tú entenderás que la cultura en los países latinoamericanos no está muy bien vista o no está muy bien ¿no? monetizada, lamentablemente, pero ahí estamos, luchando contra la corriente muchas veces para lograr el cometido de que la gente pues consuma más cultura que otras cosas que no vienen, que no sirven de mucho, ¿no? Entonces ahí vamos, así que una de las cosas pues para mí fue esto, sacar este disco. Saqué 1 millar de este disco. Este es el último casi que me queda, uno de los últimos que me quedan ya de los que tengo, y bueno, me ha quedado, digamos, virtualmente, sí me ha quedado, ¿no? Pero digamos que esto fue mi mayor logro en cuanto a la poesía. Muy bien. ¿Dónde lo pueden contactar a usted y dónde pueden conseguir ese milagro? Mira, a mí me pueden contactar de muchas formas. Mi nombre lo he regado en diferentes redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en el YouTube me buscan como Edgar Santillán Tuesta y van a encontrar, apenas ponen mi nombre, pero tienen que poner con el otro apellido, porque si me ponen Edgar Santillán va a aparecer un montón de homónimos, ¿no? Entonces tiene que ser Edgar Santillán Tuesta y ahí va a aparecer mi canal de YouTube. Se van al Face, ponen lo mismo. Se van incluso en el TikTok, fíjate, y ahí tengo anécdotas en el TikTok, porque yo empecé en la pandemia, cuando estábamos encerrados también, empecé con esto del TikTok a manera de curiosidad, y al final me di cuenta que es una de las aplicaciones que son de entretenimiento, pero que es una de las más completas que hay. ¿Por qué? Porque tú haces ahí lip sync, por ejemplo. Lip sync es la sincronización de labios. Haces actuación, haces producción, porque tienes que producirte para interpretar a tal o cual personaje, ¿no?
haces coreografía, porque bailas también muchas veces, ¿no? Como muchas chicas que se les ve bailando en el TikTok. Entonces, una de las aplicaciones más completas, que yo incluso la incluyo dentro de mis clases de locución, para dejar tareas, la incluyo para que ellos hagan algún playback, alguna cosa de esas en esa aplicación, ¿no? Entonces, y a pesar de que a mí no tengo mucha edad, estoy en 46 años, pero fíjate, cuando yo empecé con el TikTok, me empezaron a decir que soy mediocre, que soy muy viejo para eso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero igual, o sea, hay que seguir para adelante, ¿no? No somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero ahí está. Esa expresión de que no soy monedita de oro para eso, acá me dijo usted, es de Cuco Sánchez. Ah, ya ves. Bueno, estamos hablando de él. Esa es el título de una canción de él. La voy a buscar. Y eso se quedó en el léxico de casi todos los latinoamericanos. Sí. Es parte, claro, no soy monedita de oro para darle gusto a todos. Claro. Muy bien. Por último, la Agencia Mundial de Prensa, Cristina Barcelona, que es la directora general, la CEO, y yo soy el director de la agencia en los Estados Unidos. Estamos realizando una exposición literaria a nivel mundial y lo queremos invitar a usted para el 28 de mayo para que usted exponga a los invitados y a los participantes sobre su disco y sobre todo lo que usted hace. Entonces lo vamos a esperar, yo le mando la información al respecto y lo anuncio de una vez aquí desde el programa para que la gente esté pendiente. ¿Algo más, un mensaje a Latinoamérica por parte suya, como locutor? Sí, bueno, yo me quisiera despedir, porque una cosa yo siempre digo, ¿no? Una cosa es contarles quién soy o qué hago, y otra cosa es que me vean en acción. Oh, claro. Claro, me encantaría dejarte con un poemita que es pequeñito, sí, que es de un amigo, no es mío, yo no lo he escrito, es un amigo, un escritor, que es mi amigo Brian Barreto, de aquí de Perú, que he viajado incluso a presentar su libro allá por tu país, por México. Esto se titula Amarte, y es bien bonito, dice así: Amarte es el soneto de mi alma, la metástasis de tus encantos en mi ser, la partitura de tu voz como eco en el corazón. Amarte es un son bello e improvisado, que hallé en un desvío del camino de una vida, que tuvo los acordes justos al encontrarte. Amarte es la conjunción de nosotros detrás de la neblina. Amarte es un cautiverio para morir riendo. Amarte es mi inspiración. Amarte es el concilio ingenioso de tu naturaleza con mi camino. Amarte es la respuesta a la oscuridad. Amarte es un martirio divino producido por tu sonrisa. Amarte es encontrar destellos en tu aura. Amarte es una constante vertiginosa de la que soy adicto. Es el vaivén de tu cuerpo con el mío, debajo de las sábanas. Es la razón, es tu mirada. Amarte es el ornamento para mis noches en vela, la luz detrás del laberinto. Amarte es no morir y vivir en tu regazo con roces de eternidad. Amarte es una rutina con decibeles de montaña rusa. Amarte nunca es un error. Amarte es a lo que me dedico. Ahí está. Bravo. Edgar, fue un placer charlar con usted y lo espero el 28 de mayo en la Feria Mundial de Literatura que estamos realizando la Agencia Mundial de Prensa y esta emisora. Muchas gracias. Muy bien, igualmente. Un abrazo virtual. Gracias. Un abrazo virtual y que pase usted muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, gracias.